Buenos días. Soy Bruno, autor de guías especializadas en la construcción con maderas. Me apasiona trabajar con maderas, y he basado en ellas mi profesión. Hoy, voy a compartir con ustedes algunos de mis secretos, para construir una bonita terraza de madera, con eficacia, solidez, y ahorrando un buen dinero. Una de las claves de una terraza de madera es la estructura, es decir, la parte que une el suelo y las láminas de la terraza de madera. Existen diferentes técnicas, como la colocación sobre losa de hormigón, la colocación sobre sufridera de plástico ajustable, sobre sufridera de hormigón, sobre vigas maestras y sobre pilotes. Todas estas técnicas tienen sus ventajas e inconvenientes respectivos. La elección de una u otra técnica dependerá esencialmente de la altura entre el suelo natural y el nivel final de la terraza. Para saber más, consulte mi guía de construcción. Pero la técnica que voy a desvelarles hoy presenta las ventajas de ser muy fácil de realizar, siendo muy económica. Esta técnica consiste en utilizar pequeñas baldosas de hormigón para fijar listones en ellas. Después se fijan las láminas de terraza en los listones. Se trata de pequeñas baldosas de 40-40, que miden 5 centímetros de espesor. Se encuentran fácilmente en la sección de materiales de las grandes superficies de bricolaje. Hay muchos modelos y de todos los precios. Pero en nuestro caso, escoja simplemente los más baratos. A continuación, les voy a mostrar una animación para exponerles los diferentes puntos técnicos. Después, iremos a una obra real para ver exactamente cómo se procede. Para poder utilizar la técnica sobre baldosines de hormigón, hace falta como mínimo una altura de 15 centímetros. Por debajo, habrá que desterrar el suelo. Tampoco se deben sobrepasar los 30 centímetros. Por encima, habrá que pensar en otras técnicas como las sufrideras de hormigón fundido o las vigas maestras. En un primer momento, hay que nivelar el suelo con arena. Después se colocarán los baldosines de hormigón sobre la capa de arena en zonas bien definidas. Asegúrese bien de que los baldosines están todos al mismo nivel. Se permite una diferencia de 5 milímetros, ya que posteriormente lo ajustaremos todo. Deposite una capa de grava o de guijarros pequeños para estabilizar los baldosines. A continuación se fijan los listones sobre los baldosines. La distancia entre ejes o sea la distancia entre los ejes longitudinales de los listones, no debe dejarse al azar. Así, es importante no sobrepasar una distancia máxima entre ejes y esto se puede calcular. La distancia máxima depende de las características de las láminas, como la anchura, el grosor, el tipo de especie de las láminas. Así, si esta distancia entre ejes es muy elevada, el entarimado tenderá a doblarse bajo el peso de los usuarios. Es lo que se llama la flecha. Por tanto, hay que estrechar suficientemente los listones, pero no demasiado. Si hacen falta más listones, baldosines y tornillos para fijar las láminas, el coste de la terraza aumentará inútilmente. También hay que tener en cuenta la longitud de las láminas. Se recomienda elegir una distancia entre ejes que sea múltiplo de la longitud de las láminas, siempre que sea inferior a la distancia máxima entre ejes. Así se limita la cantidad de recortes y se optimiza el coste de la terraza. La distancia entre los bordes de los baldosines no debe sobrepasar el alcance máximo de los listones. Esta medida se determina mediante un cálculo.
depende de la sección del listón, de la especie y de la distancia entre ejes E. Se trata solo de no pasarse de un máximo. Si es necesario, se pueden acercar las baldosas. Los empalmes de los listones deben situarse en el centro de un baldosín. En el extremo, el baldosín se alinea sobre el borde de la terraza, y el listón se alinea sobre el borde del baldosín. Entre los dos baldosines de los extremos del listón, se reparten los baldosines de forma que no se sobrepase la medida máxima P. En nuestro ejemplo solo tenemos una sola baldosa en medio. Observe que esta distancia no es forzosamente uniforme en toda la terraza, sobre todo entre los listones del borde de la terraza y los situados en el centro. En nuestro ejemplo, el extremo izquierdo del listón de la izquierda se alinea sobre el borde del baldosín, mientras que el listón de la derecha descansa en el centro de un baldosín. Si esto no le queda claro, haga un plano de emplazamiento preciso, y comprenderá mejor a lo que me refiero. Aunque sea madera tratada, sigue siendo sensible a los hongos, entonces hay que evitar cualquier contacto de la madera con el hormigón. Para ello se inserta un calzo de al menos 5 milímetros entre el baldosín y el listón. Estos calzos pueden servir también para compensar las diferencias de nivel entre los baldosines. Hay que poner al menos 3 calzos. Un calzo en el borde para reducir la medida del listón. Un calzo en el centro a la altura de la unión. Y otro calzo en el borde del otro extremo. Por tanto, para los baldosines que sostienen un empalme habrá 4 calzos. Para aumentar la vida de las láminas de terraza, una buena técnica consiste en asegurar la ventilación entre el listón y la lámina. Para ello se insertan calzos de plástico de al menos 5 milímetros. Con la técnica de las baldosas, el aspecto más delicado es la unión de los listones con las baldosas. En efecto, se necesita realizar una fijación sólida y rápida. Sin embargo, las fijaciones clásicas como los tacos, los pernos metálicos o los tornillos con taco de nylon hacen que las baldosas se rompan. Pero desde hace poco existe una nueva generación de tornillos concebidos especialmente para el atornillado en hormigón. Se trata de los tornillos Multimonti. Se recomienda especialmente este tornillo para fijar piezas de madera en piezas de albañilería. La ventaja está en que se puede dejar la pieza de madera colocada durante todas las operaciones, lo que supone ahorrar mucho tiempo y trabajo. Ni siquiera hace falta limpiar. La forma especial de la cabeza permite una inserción en la pieza que hay que fijar. La rosca ha sido diseñada para aumentar la adherencia en el hormigón, sin ocasionar una presión que pueda provocar la rotura del hormigón. Hasta aquí la teoría, pasemos a la práctica. Estamos en casa de Diego, que está construyendo una terraza de madera alrededor de su piscina. Las baldosas ya están colocadas y niveladas. La instalación de un geotextil no es obligatoria, pero reducirá el crecimiento de malas hierbas.
Diego prepara algunos travesaños. Estos travesaños, colocados entre dos listones, permiten obtener una distancia regular entre ejes y un buen paralelismo. Los calzos se colocan bajo el listón, y después se grapan. El listón ya está preparado para su fijación. Para la perforación del listón y de la baldosa de hormigón, vamos a utilizar una broca especial para hormigón. La longitud de la broca debe ser superior a la longitud del tornillo Multimonti. E incluso un poco más larga, el tornillo debe penetrar varios milímetros en el listón. Es muy recomendable contar con un taladro por un lado, y además con un atornillador. Pero con una taladradora con mandril SDS, se puede hacer todo. El mandril SDS permite un montaje rápido de la broca. Aunque pueda parecer sorprendente, se perfora el listón con una broca para hormigón, con el modo percutor activado. Esto funciona muy bien en madera blanda, de tipo resinoso. En un listón de madera exótica puede que no funcione bien, entonces habrá que utilizar una broca para madera, incluso una broca para metal. Diego ha cambiado la broca para hormigón por la punta, para atornillar en el mismo taladro gracias al desmontaje rápido. Hemos dejado la taladradora en modo percutor. Hemos comprobado que así funciona todavía mejor. Miren la velocidad con la que Diego fija el listón. Es increíblemente eficaz. Vamos a recrearnos viéndolo una segunda vez. Colocación del listón. Grabado de los calzos. Perforación. Y el finalmente, atornillado. Antes de terminar este vídeo, les ofrecemos más información sobre los tornillos Multimonti. La referencia exacta es MMSTC. TC para Timber Connect. No necesita elegir el modelo inoxidable, que cuesta realmente muy caro. Pero los Multimonti estándar están galvanizados. Resistirán sin problema durante muchos años. Para el diámetro elija los 7,5 mm. Para la longitud,
100 mm cubre la mayoría de las situaciones. Puede comprar los tornillos Multimonti en mi tienda online, pinchando en este enlace. No los encontrará más baratos en ningún sitio, y en caso de urgencia le pueden llegar al día siguiente. Para los calzos, necesita los modelos de la gama de 5 mm de espesor. Le recomiendo comprarlos también de otros grosores para nivelar y hacer ajustes. En mi tienda online encontrará los calzos pinchando en este enlace. Y, si quiere profundizar en sus conocimientos sobre la construcción de terrazas de madera, puede conseguir mi guía de construcción. Mis lectores también pueden acceder a varias horas de vídeos tutoriales, a las herramientas de cálculo que hemos visto en el vídeo, y a muchas otras cosas más. Más información clicando en este enlace. Ya está. Espero que mi vídeo les haya sido útil. Si le ha gustado su contenido, le invito a que me lo indique pinchando sobre el pulgar. Eso siempre es agradable. No olvide tampoco abonarse a mi canal, puesto que muy pronto pondré en línea muchos otros videos gratuitos. Mientras tanto, le deseo que disfrute de su futura terraza de madera. Hasta muy pronto.